flexibilidad laboral en la era de la digitalización. Qué importante que es esto. Y esto lo organiza la Red Fortalece. Ustedes se están preguntando qué es la Red Fortalece. Y es súper importante que sepa quiénes somos y qué hacemos. ¿Ya? La Red Fortalece está compuesta por varias organizaciones sociales. ¿Quiénes están? Está la Comunidad de Organizaciones Solidarias, está Huella, está Fundación Trascender, está Social Change, está Fundación Pro Bono, Fundación Más, Colunga, Sociedad Anónima, Fundación Lealtad, Chile Transparente, Simón de Sirene y Acción Solidaria. ¿Claro? Perdona. Cuénteme. ¿Proyecto la presentación? Si la tienes, sí, porque creo que sería bueno que la... Un segundo para ir apoyando lo que va contando Carolina. ¿Sí? Sí, dale nomás. Pásalo nomás. Aquí está, el propósito de la Red Fortalece. Están los miembros, como les contaba, fortalecer la gestión de fundaciones facilitando que alcancen sus propósitos organizacionales y contribuyendo al desarrollo de una sociedad más justa e inclusiva. La pandemia no nos ha tratado bien a muchos y muchas. Entonces esta red nace para que en esta época, donde tenemos que actuar más rápido, tomar decisiones, apoyarnos en otros, tengamos esta red. Entonces hay un montón de manos de personas dispuestos a escuchar, a ayudar a través de mentorías, a través de consultores. Así que nada, el espacio es abierto y una de las líneas de acción de la Red Fortalece son estas conversaciones necesarias. ¿Por qué? Porque en esta pandemia nos está tocando tomar decisiones. Y a veces esas decisiones están siendo un poco apresuradas porque no las conversamos, porque no reflexionamos, porque de pronto nos vimos metidos en una vorágine que no sabíamos que iba a pasar, nadie previó esto. Entonces, como Red Fortalece, los queremos ayudar a tomar las decisiones, a que cuando tomen esas decisiones sean informadas, sean acompañadas, sean apoyadas por profesionales, y además a reflexionar. En esta ocasión, antes de pasar al conversatorio, quiero pasar a los acuerdos de este conversatorio. Los micrófonos van a estar silenciados ya, las preguntas van a ser por el chat, así que pueden hacernos todas las preguntas que consideren pertinentes. Esta duración del espacio es de 1 hora. Va a haber una encuesta de evaluación porque nos interesa mucho la retroalimentación. Saber qué otros temas les gustaría a ustedes conversar, pensar, que lo ayudemos un poquito a planificarse. Y al final va a haber una foto grupal para que todos después puedan prender sus cámaras. Entonces, en este espacio hoy nos acompañan 2 grandes personas. Quiero presentarles a Juan Francisco Lecaros. Él es licenciado en Administración de Empresas de la Universidad Católica de Argentina. Él es fundador y presidente de Corporación Simón de Sirene. Lleva 24 años, empezó muy joven, por eso, lleva 24 años velando por la mejora, velando por la mejora en la dirección y gestión de la ONG. Y eso es muy importante, una buena idea. Sin gestión y dirección, lamentablemente, se hunde rápidamente. Y también nos acompaña Cecilia Facetti. Ella es ingeniera química, es coach ontológica, es directora y consultora, con más de 25 años de experiencia, también empezó muy joven Cecilia, en cambio en sistemas operativos, procesos de innovación y transformación digital. Está orientada tanto en diseño de estrategia de negocio, todo vinculado a la tecnología, y además es directora de Puente Social. Cecilia también nos acompaña hoy porque ha tenido una amplia experiencia en empresas y toda esta transformación, ¿no? Hoy, como les contaba, todos hemos pasado rápido y masivamente del trabajo presencial al teletrabajo, sin que nos preguntaran, sin saber cómo hacerlo, llegamos y caímos en esto. Y empieza el desconfinamiento, y tenemos que preguntarnos tantas cosas. ¿Cómo va a ser ese retorno? Simplemente vamos a llegar y vamos a volver como si la pandemia no nos hubiera dejado ninguna lección, ningún aprendizaje, ningún dolor. ¿O hay cosas que podría yo rescatar de esto? Vamos a volver 100%, vamos a retornar 100% remoto, parcialmente, temporalmente. ¿Qué pasa con los liderazgos en el
por teletrabajo? ¿Cómo se gestionan los equipos? Son tantas las preguntas, pero no va a ser yo la que las responda. Quiero comenzar contigo, Juan Francisco. ¿Qué aprendizaje nos ha dejado estos meses de confinamiento a las ONG en relación a la flexibilidad laboral? ¿Qué crees tú? Mira, fue muy apropiada tu introducción, Carolina, porque en el fondo lo primero es a ver si nos dejó aprendizaje esto que estamos viviendo todavía o que son los coletazos finales, ¿no? La palabra aprendizaje es una palabra que a nosotros nos encanta porque es como estrujar la realidad de lo que estás viviendo y tratar de sacar aspectos positivos e identificar los negativos. Eh, y como un poco lo planteabas tú, que yo que soy el más viejo de todos ustedes, no he visto la foto de todos, pero da la impresión que sí. Oye, esta es la crisis más seria que hemos tenido. No te vas a pensar que te lo comparan los economistas como el año no sé cuánto. No, espérate, esto es único. Único por lo radical, por lo distinto, por lo no preparado que estábamos. Pero una de las cosas que hay, y tratando de mirarlo positivamente, es esto de la flexibilidad laboral que tú planteas, en donde también fue una especie de curso acelerado, porque llevamos 100 días, que para un curso eso es poco, de la cantidad de gente que, como yo, tuvimos que aprender un poco más de lo que es esta palabra Zoom, que antes no lo conocíamos, o que se puede hacer lo mismo no moviéndose tanto o mejorando o eligiendo las horas, cosa que no todo el mundo puede, ¿no es cierto? Porque hay una situación familiar que tal vez sí, hay una excepcionalidad, que estoy con hijos y todo lo demás. Pero fíjate que para no alargarme, creo que una de las grandes posibilidades, y por eso acepté muy gustoso de estar acá, es la flexibilidad laboral. Y para la flexibilidad laboral, creo una sola recomendación, yo creo que tienes que replantearte, resetearte la cabeza de tu organización. ¿Qué se puede hacer ahora presencialmente y tiene que hacerse presencialmente o qué se puede hacer no presencialmente, virtualmente? Y creo que esa es la primera gran pregunta que debiéramos tener nosotros como organización. Supongo que Claro, después porque van a seguir las preguntas. Perdón, dale nomás. es que lo que tú dices es parte de este seminario, de esta conversación que estamos haciendo, no sé qué título poner, pero lo que queremos es que las organizaciones que hoy día nos acompañan empiecen a eso, a pensar, a replantearse qué cosa puedo sacar de esto y qué cosa no fue tan buena, pero hay que empezar a planteárselo, ¿no? Eso creo que ese reseteo también es importante. Cecilia, este confinamiento, esta flexibilidad laboral ha sido un poco obligada, ¿no? O sea, una digitalización también un poco obligada. No es que quisimos aprender Zoom, aprender Meet, ha sido más a la fuerza. ¿Qué lecciones crees tú que hemos aprendido de esto? Bueno, en primer lugar quiero, antes que nada, Carolina, quiero agradecer esta oportunidad y agradecer a todas las personas que hoy nos están escuchando, a Juan Francisco y a mí. Muchísimas gracias de verdad. Respecto a lo que me preguntás, o que nos preguntaste con Francisco, coincido con Francisco que lo que intentamos hacer acá y en todos los foros y en todas las conversaciones que se están dando es un poco aprender en conjunto y llevarnos algunas reflexiones, porque como dice Juan Francisco, y yo soy levemente más joven que Juan Francisco, eh, este, ninguno tiene la receta mágica. En la historia reciente de la humanidad a nadie le tocó vivir una simultaneidad de crisis como la que estamos viviendo. Nadie tiene una receta mágica. Lo que sí creo que sí tenemos todos, ¿sí? Y todos los que estamos acá en esta conversación, es la oportunidad de, de encontrar cosas buenas dentro de todo esto que ha sido tan doloroso. Y en términos en particular de esta conexión entre la transformación digital o la industria 4.0 o la revolución esta tecnológica que tenemos, esto viene de lejos, pero ahora este cambio tan drástico, este contexto que nos toca vivir con la pandemia, hizo que eso que parecía que le pasaba a otros, que estaba en otros círculos, en otros foros, para otra gente, que no era para mí, de repente lo tenga acá y ahora, lo tenga acá cerca. El mundo paró, todos
entramos en un contexto de confinamiento, todos nos tuvimos que poner creativos, y lo que nos parecía tan lejano o que no era para mí, nos puso en una situación en donde no era tan lejos. Sí me puede pasar a mí, sí yo tengo que adaptarme a un cambio relevante. Y ahí creo es que ahí te iba a preguntar, ¿qué cosas tú crees como, qué aspectos positivos? Porque claro, todos estamos yendo, por ejemplo, a mí esto de que que haya personas de Arica, de Puerto Varas, no lo habría dado oportunidad en el sur, es ¿no? maravilloso. Yo creo que la oportunidad es grande. Yo estoy convencida, de verdad, abrazo la idea que las crisis son grandes oportunidades. Y sí, como decía Juan Francisco, en todo esto hay cosas negativas que conocemos y que todavía no conocemos cuáles son las consecuencias negativas de estos nuevos formatos que están naciendo. No los ¿Y cuáles son conocemos las que todavía. conocemos? ¿Cuáles crees tú que son? Yo creo que tenemos una gran oportunidad de capturar en un modelo, si tú quieres, mixto, ¿sí? En un futuro cercano, porque el confinamiento absoluto no va a ser eterno, no sabemos bien cuándo va a terminar, pero no va a ser eterno. Tenemos la gran oportunidad de capturar, ¿sí? Y de cuestionarnos qué es lo mejor de cada uno de los formatos. ¿A qué me refiero con esto? Como tú decías, hoy, ¿cuál es el gran valor de esto? Hoy podemos estar más de 70 personas conectadas de diferentes lugares, tanto en Chile como fuera de Chile, personas que probablemente en otro contexto hubiera sido muy improbable que nos conozcamos y que compartamos nuestras experiencias y aprendamos juntos y nos transformemos juntos. Tenemos la oportunidad de hacer una cantidad de cosas que no les requieren que nos traslademos, como decía Juan Francisco. Nosotros hoy, con tecnología sencilla y muy accesible, ¿sí? No hay que hacer grandes programas de capacitación, podemos desde firmar documentos, realizar reuniones de coordinación de acciones, podemos acceder a escuchar y participar con personas de reuniones que nunca nos hubiera sido accesible en otro modelo, ¿sí? De personas muy distintas a nosotros. Creo que de verdad hay una gran oportunidad. Y también una gran oportunidad en términos de acercamiento con los jóvenes que son más, que nacieron más propensos a todo esto porque nacieron en la era digital. Hay una gran diferencia entre nacer digital y adoptar la digitalización. Y sabemos que los jóvenes nacieron digitales y que los no tan jóvenes como yo no nacimos digitales. Pero eso no significa que no podamos aprender. Es un tema de actitud. Es un tema de no pensar que en el fondo lo que voy a hacer es voy a esperar a que todo esto pase para volver a mi vida anterior. Claro. Eso sería muy triste, ¿no? Como que pase la pandemia y no aprendimos nada y no tenemos ninguna lección, porque ahí sí efectivamente el tiempo va a estar más perdido, ¿no? Eso va a ser ahí efectivamente habríamos perdido, porque todo el mundo habla de que el 2020 es un año perdido. De ahí me gustaría, Francisco, que tú nos contaras lo mismo que está diciendo Cecilia. ¿Qué aspectos positivos rescatas y qué aspectos negativos rescatas de este teletrabajo, de esta forma? Porque no es solamente teletrabajo, no es teletodo. Porque no tenemos telelavo, teleplancho, como dice una amiga, porque en verdad no tenemos ayuda en la casa, o sea, hay muchas cosas que acostumbran a un teletrabajo distinto, pero tiene cosas buenas. Esto por ejemplo, alguien me decía que todos tenemos el mismo espacio en la pantalla. No hay puestos de honor, no hay puesto de autoridad. Y una democracia, mira qué bonito eso, esa democracia en vernos al otro. Pero también tiene cosas negativas. Muchos dicen, hoy trabajo más que antes. ¿Qué has visto tú en las organizaciones sociales que diríamos que ha sido positivo y otros que no es tan positivo? Mira, sí, como decías tú y decía la Cecilia, ¿no? Aquí la gracia está en distinguir y poder poner un signo más o un signo menos a los impactos tecnológicos que nos avasallan. A ver, simplemente por decir uno y uno, el positivo de alguna manera es más fácil, porque lo estamos viviendo ahora.
esto no hubiera sido posible antes de no digo de la pandemia, del efecto de la pandemia. La territorialidad se te amplió extraordinariamente, el acceder a fuentes de información que jamás las tendrías en otras condiciones. Pero quisiera poner un aspecto, no diría negativo, pero de prudencia, sobre todo en el mundo de las organizaciones sociales. Y sobre todo incluso en gente que, como decías tú, Cecilia, ha nacido en el entorno virtual, de modo que se mueven más familiarmente. Pero fíjate que hay un aspecto humano que yo creo que requiere de viejas recetas, que es la cercanía, el consuelo, la caricia, el abrazo, la paciencia, en fin, todas esas virtudes que es más fácil decirlas que practicarlas. Y entonces me asusta un poco que porque creamos en la potencialidad extraordinaria de la tecnología, reemplacemos la cuestión humana. Que al final de cuentas, por más que hayamos nacido o hayamos adoptado la virtualidad, somos los mismos personas en lo esencial, en nuestros afectos. Entonces, fíjate que yo lo trataría de pensar que toda esta riqueza virtual que se nos ofrece en las tecnologías no fuera una tentación para reemplazar este aspecto humano. Sobre todo lo digo, y podemos dar algunos ejemplos originalísimos de soluciones que se han planteado, pero sobre todo lo digo en la institución que tiene por misión el otro o la otra. Ahí no te tientes en creer que se va como te digo, a reemplazar el afecto por la... Pero ahí, Juan Francisco, lo más pequeño, partamos por casa, por nuestra institución. ¿Cómo se trabaja un liderazgo en esta época post-pandemia, en esta época que las relaciones son a través de Zoom, de webinar? ¿Cómo lidero un equipo de trabajo? ¿Cómo consuelo? ¿Cómo lo acompaño en esta época? ¿Y cómo lo voy a hacer después? Porque tampoco es que cuando termine el confinamiento vamos a volver todos como era. Vamos a volver de a poco, qué sé yo. ¿Cómo se trabaja el liderazgo? ¿Qué has visto tú que pueda ser un líder? Está bien, tenemos que pensar en el cliente, pero pensemos antes en nuestro cercano. Me encanta tu pregunta. Nosotros, tú sabes que siempre tratamos de apuntar a la buena conducción, ¿no? Yo creo que la primera condición casi es previa, que es que tú, con todo esto que te está pasando, con que seguramente se redujeron tu captación de fondos, o que seguramente te sentiste inhabilitado para llegar a este beneficiario por las razones que decíamos, creo que la primera condición del buen o de la buena líder es trata de encontrar un camino, ofrece una esperanza y una ruta clara a tu propio equipo. Y eso no es fácil, ¿eh? Porque estás con un signo de interrogación, estamos con un signo de interrogación. Pero, y que por supuesto este signo tendrá distinto envergadura en cada una de las organizaciones. Aquí hay una diversidad extraordinaria. Pero fíjate que la primera respuesta, a mi juicio, a tu pregunta es una respuesta general. Te obliga a reforzar tu condición de conductor, de dar un camino, porque, no quiero alargarme, pero tú soportas dificultades, soportas desiertos, soportas aflicciones, pero por favor, muéstrame la luz del túnel, porque es completamente distinto transitar un camino a oscuras o transitar un camino por lo menos guiado por una luz. Yo te diría que lo primero que es eso. Lo segundo, no quiero alargarme, es que este webinar, esta virtualidad te permite conexiones uno a uno. Muchas veces, no sé si a ustedes les ha pasado, muchas veces dijimos, oye, ¿por qué no hablamos esto mirándonos a la cara? Creo que nada más que eso, que es un detalle, me dirás tú el celular. Bueno, no, pero espérate, mirarse a la cara encuentro que te permite una conexión muchísimo más rica que solamente con la oreja, con el celular o con el teléfono, qué sé yo. Es un detalle, pero explota al máximo hoy el mirarse cara a cara. Como líder, que seguramente vas a tener que tomar decisiones difíciles, y me encantaría que me dieras alguna oportunidad a futuro, Carola, para contestar esto, vas a tener que tomar decisiones difíciles, tómalas al menos mirando a la cara. Es un detalle, pero puede hacer la diferencia. Pero que puede ser más que un detalle, ¿no? Tenemos que reemplazar, tenemos que encontrar formas. Las personas dicen que esto se ha vuelto también un poco más frío, ¿eh? Pero pasa la otra cara de la moneda es que siento que a veces estamos conociendo más al otro. Yo me enteré de quién tiene gatos, quién tiene perros,
qué niños saben no ir al baño, porque uno escucha, no, mamá, lista, estoy listo, cosas que uno en la oficina jamás habría escuchado. Entonces, se está formando una intimidad que no habría sido posible si no habría sido a través de esto, ¿no? Pero hay que hacerlo bien. Tal Ahí, cual, Cecilia, te perdón. quería preguntar a ti, ¿qué Pero dame, condiciones son necesarias para un teletrabajo efectivo? Porque también no es llegar y teletrabajo no es llegar y ponernos en la casa. Tienen que haber condiciones, tienen que haber un esquema, cómo se plantea un esquema. ¿Cómo sería un teletrabajo efectivo? Y perdona, te interrumpí, me ibas a hacer un comentario. no, que yo quería hacer un comentario respecto a la pregunta que le hiciste a Francisco, que sin duda esto tiene una parte, como decía antes, una parte negativa también, no solo cosas buenas, algunas cosas negativas que sabemos y otras que todavía no descubrimos, pero creo que coincidimos en que el desafío más grande tiene que ver con la base del ser humano, que es las relaciones, la construcción de las relaciones de confianza, porque los seres humanos nos desarrollamos en comunidad, en conjunto, ninguno de nosotros, por eso algunos autores dicen que dado eso, dada esa esencia humana tan relevante que nos hace humanos, el peor castigo para el ser humano es el confinamiento, en soledad, el confinamiento, soledad. Por eso, de alguna manera, nace como peor castigo el tema de la cárcel. Pero para no desviarme, definitivamente esto de no abusar de la tecnología o de la virtualidad y buscar los espacios, encontrar las formas de seguir con los contactos que nos permiten crear esos lazos fuertes de relación, porque no olvidemos una cosa, saltamos rápidamente a la virtualidad eventualmente, donde las herramientas están disponibles, pero casi todos nosotros seguimos rodeados de personas con las que ya habíamos trabajado presencialmente durante mucho tiempo y que habíamos desarrollado confianzas, códigos, procesos, y en un relacionamiento que permite, en una obviedad, saltar a usar esta herramienta. Pero ¿qué pasa con aquellos que no conocemos? ¿Qué pasa cuando vamos a trabajar, tengamos que trabajar con una persona nueva? ¿Cómo entrevisto a alguien nuevo? Claro, con que Qué no difícil. desarrollamos estas empresas. Entonces, tenemos un desafío relevante, muy grande. Y ahí quiero hacer un comentario y después pasar a responderte tu segunda pregunta, que tiene que ver con esto de los liderazgos. Yo creo que vienen naciendo una nueva forma de liderazgos, que a diferencia de los liderazgos de hace un montón de años, que los líderes parecieran que debían ostentar sabérselas todas, ¿sí? Tener respuestas a todo, hoy con el contexto de incertidumbre que nos toca vivir, y ya de hace tiempo, y ahora ya de incertidumbre pasamos a turbulencia, ¿sí? Los líderes no necesariamente se la tienen que saber todas, pero como dijo Juan Francisco, tienen que ser inspiradores, tienen que mostrar esperanza, tienen que mostrar que se puede, que podemos ir resolviendo los problemas que nos encontremos, aunque no sabemos todos los problemas a los que nos enfrentamos y tampoco sabemos las soluciones. Entonces, la verdad que en mi mirada, líderes somos todos aquellos que podemos abrazar la incertidumbre y podemos más pensar que lo que nos hace líderes es responder todo. Hoy lo que nos hace líderes es ser capaces de convivir con más preguntas que respuestas, con aprender en conjunto, con inspirar, ¿sí? Y dar esperanza, pero no necesariamente mostrar un camino que está escrito en piedra, porque hoy Claro. probablemente no podemos escribir en piedra. Y respecto a la pregunta que me hacías en términos de qué reflexiones, qué cosas podemos hacer para trabajar o qué necesitamos hacer para trabajar así remoto, yo tengo como dos aproximaciones que son en lo personal lo que he utilizado, porque, digamos, como dijimos antes, no hay recetas mágicas, pero una y la primera es un tema de actitud. Independientemente de la edad, del trabajo que hagamos, de cuánto acceso tengamos a diferentes tecnologías, herramientas, es un tema de pensar que esto no es para mí, que no tengo las habilidades, que yo ya tengo una edad en que no puedo aprender, o que es un tema de actitud. Y para ser súper concreta, yo voy a dar un ejemplo.
una de las 81 personas que está en esta conversación es mi padre, que tiene 75 años y que hasta hace muy pocos meses no tenía ni idea de lo que era una herramienta para conectarse en forma remota. Y a sus 75 años, en escasos días, aprendió por su actitud, ¿sí?, a cómo hacerlo. Sin ningún conocimiento previo y sin ninguna, solamente por un tema de actitud. Entonces, yo creo que la actitud y la confianza en que nosotros sí tenemos las habilidades, nos costará más, nos costará menos, pero lo podemos hacer, es clave. Y lo segundo, que no tenemos que tener todo resuelto. Tenemos que incorporar esta metodología que hemos escuchado muchas veces y que nos parece también que la tienen que usar otros, o en universidades por ahí en Estados Unidos, que es esta metodología ágil que dice, mira, no tengamos todo planeado, todo resuelto, todo pautado. Pongámonos de acuerdo, hagamos pasos pequeños, piloteemos, aprendamos, volvamos, corrijamos, volvamos a probar y aprendamos en conjunto. Y eso no tiene que ver con que no somos profesionales, no somos serios, pero tiene que ver con que si las queremos tener todas resueltas, no podemos pasar a la acción. Nos inmovilizamos. Exacto, te da miedo, ¿no? Te da miedo equivocar. Claro, y en el teletrabajo tenemos que desde poder conectarnos hasta poder a lo mejor escribir en una presentación, cosa que antes no hacíamos porque lo podíamos decir y ahora lo tenemos que escribir. El espacio donde nos ponemos en nuestra casa, que no necesariamente tenemos los espacios, pero siempre podemos encontrar excusas y siempre podemos encontrar algo que nos deje pegados en una antigua zona de confort que no nos permite evolucionar, que no nos permite aprender. Oye, Cecilia, y quiero agregar que la ley actualmente nos permite esa flexibilidad que tú dices, porque si yo, por ejemplo, acuerdo teletrabajo con un trabajador o con mi empleador por aquí al resto del año, pero después me doy cuenta que no me gustó teletrabajar, puedo volver atrás. Y viceversa, si el empleador le dijo al trabajador y después se dio cuenta que no funcionaba desde la casa, le puede pedir volver. O sea, la ley nos da esa flexibilidad y también plantea un teletrabajo en el sentido de que puedes trabajar lunes, miércoles y jueves y viernes en la casa y los otros días en tu oficina. O sea, no tiene que ser o todo teletrabajo o todo desde la casa. Yo creo que esta nueva ley que sacaron ayuda bastante a eso. Para poder tener esta, como dices tú, no esta angustia de la certeza, así como, ¿qué voy a instaurar ahora? Pero hay una cosa que no podemos desconocer, que es que estamos en un momento angustiante, como tú decías, creo que fue Francisco, o sea, que levante la mano la organización que le bajaron las donaciones, porque es una cosa que estamos viviéndola todos. Y ahí, Juan Francisco, ¿qué pasa con el ánimo de nuestros equipos? ¿Cómo que hablando, porque claro, Cecilia nos decía esto, que todos podemos ser líderes, y es verdad, pero hay un liderazgo que tiene que ver, por último, por jefatura, cómo se levanta el ánimo de estos equipos que pueden estar agotados, porque también, a ver, no podemos desconocer la situación de sus casas, personas que están sobrepasadas porque a lo mejor algún familiar perdió el trabajo, porque tiene los niños en la casa todo el día y no sabe ya cómo entretenerlos, porque está haciendo de profesor, digamos, de persona que hace el aseo, de trabajador, y cómo además esa persona que hace el punchi no cae, porque también el líder necesita, digamos, poder pararse. Me estás preguntando a mí. Te estoy preguntando a ti. Quería hacerme un poco el tonto a la respuesta, porque aquí hay algunos de Simón de Cirene y estoy seguro que pueden levantar el dedo y decir, no haces tú exactamente lo que predicas, porque la verdad que es muy difícil lo que planteas. No, te lo digo en serio, porque uno de repente, bueno, yo soy presidente de la corporación y hay dirección ejecutiva en Simón de Cirene, y así que no estoy solo en el liderazgo, ni mucho menos, porque hay todo un equipo. Pero este líder en tiempos borrascosos, en tiempos difíciles, es especialmente complejo, porque por un lado tienes que tener, creo, esa cercanía
de entender que a lo mejor hay una madre que tiene 3 hijos que iban al colegio antes y que hace 100 días o 120 días, no sé, que no van al colegio y que están encima de su cabeza y que sabes, como dices tú, a la hora que van al baño y las necesidades del gato, etcétera, etcétera. Por otra parte, con una época tormentosa que tienes que, bueno, guiar, sea el papel que tengas, guiar la barca por el medio de esta tormenta. Entonces, te confieso que yo creo que tenemos que tener como 2 brazos en esto, ¿no es cierto? Un brazo es el de la cercanía, el de la comprensión, pero también otro brazo diciendo los tiempos son extraordinariamente exigentes. Yo fíjate que yo creo que ahí no hay mucha receta y siempre a mí me ha parecido mucho que hay gente que encarna bien esas cosas, ¿no? Que encarna de repente esa alta exigencia, pero al mismo tiempo con un dedicarse a uno. Fíjate que te saco un segundo de tema, pero lo encuentro un ejemplo muy valioso. En uno de estos especie de premios Nobel que hay de los profesores, me sorprendió mucho que uno de los profesores elegidos era porque los alumnos, mira el detalle, los alumnos, los estudiantes, decían, le importa que yo aprenda. Ahí me parece que está este juego entre una cierta ternura y una cierta detención a cada uno, pero espérate, el niño aprende, la organización funciona, se conduce. Entonces, aquí es donde una persona, creo que más que un texto o más que una recomendación, puede acercarse tanto y que al menos cada uno de los integrantes del equipo sepa que el jefe o la jefa te tiene en la cabeza, pero al mismo tiempo sepa que te está conduciendo por situaciones difíciles. ¿Y hasta dónde llega esa flexibilidad, Juan Francisco? Porque de pronto hay personas que efectivamente no están rindiendo desde la casa. Tengo que tomar en cuenta sus condiciones culturales, digámoslo, ¿no? Pero ¿cuál es el límite de esta flexibilidad? Claro, tienes toda la razón. Es difícil dar de nuevo la receta. Fíjate que yo creo que aquí donde vale un poco el cuerpo, el equipo, el funcionar un poco todos para uno, uno para todos. Me sorprende la gratuidad y me sorprende la gratuidad en términos generales, aplicada incluso en esto, la capacidad de esforzarse sin que haya un contrato de por medio. No te quepa la menor duda que en tu equipo, si Juan no puede, alguien va a levantar la mano y decir, yo lo puedo hacer durante un tiempo, etcétera, etcétera, etcétera. Por eso que creo que esta época es básicamente una época de cuerpo, de equipo, de unión, porque la verdad es que nos tenemos que apoyar mutuamente. Si no, no cruzamos el río. Entonces, claro, porque esta reflexión tiene que ver con mirar a nuestro equipo, porque a lo mejor algunas y algunos se están haciendo los locos y como estamos en pandemia, no están mirando cómo se están desarrollando sus equipos. Pero a lo mejor habría que empezar a mirar y ver qué decisiones, qué cambios vamos a hacer en un futuro. Definitivamente, que los va a haber que hacerlos, ¿verdad? Vamos a tener que hacer estos cambios en el futuro y yo creo que ahí también no hay que engañarse. Yo personalmente, no sé, no quiero meterme en otros temas, pero yo creo que vamos a vivir un periodo de enorme cesantía, no solo producto del confinamiento, que deja muchas industrias en jaque, sino también por la automatización que estamos viviendo. Oye, mira lo que está ocurriendo ahora, hoy, ahora. Este webinar, que es una muestra de la automatización de la tecnología, hace 3 meses no se hubiera dado. Entonces, creo que van a haber cambios feroces y vamos a tener que seguramente hacer reducciones de costos que no quisiéramos. Pero aquí hay una cuestión de sobrevivencia de las organizaciones sociales y siempre es re fácil decir esto, porque me revienta hablarlo así livianamente, porque es caso a caso donde se resuelven las cuestiones. Pero si nuestro fin es el beneficiario, la verdad que tenemos que ver maneras de llegar bien a él. Con el mismo equipo, con equipos renovados, con equipos flexibles. Me cuesta mucho decirlo, pero yo creo que las circunstancias nos exigen cambios muy fuertes y creo que la flexibilidad es una gran oportunidad para eso. Pero también hay gente... Creo que a lo mejor la flexibilidad
nos va a dar una oportunidad porque a lo mejor donde arrendábamos una oficina, a lo mejor ya no va a ser necesario arrendarla, no sé, personas que tienen problema para trasladarse, ya no lo van a tener en el sentido que pueden trabajar desde la casa. Y ahí, Cecilia, ¿qué cosas crees tú que son importantes de considerar al momento de aplicar flexibilidad laboral? Porque no es sinónimo de no hay horario, no. Hay ciertos hitos en la flexibilidad laboral, ¿no? Me imagino yo que, para empezar, no todo es teletrabajable. Y hay cosas que no estábamos teletrabajando y que podríamos hacer perfectamente desde la casa ahora. Bueno, sin duda. Ni tanto ni tampoco, digamos. Como todo, vamos a tener que en conjunto encontrar el equilibrio. Yo creo que, Carolina, y un poco también tomando lo anterior y opinando sobre lo anterior, este contexto que nos toca vivir, lo que ha hecho que todos estemos en la misma situación de vulnerabilidad. O sea, estamos algunos más, otros menos, de distintas formas, algunos realmente con un nivel de sufrimiento que teniendo acá en esta conversación tanta gente que se dedica a servir todos los días de su vida gente desde distintas fundaciones a gente con distintas necesidades, no tengo que decir el gran sufrimiento que hoy hay en muchos, no solamente en muchos chilenos, en muchos seres humanos en todas partes del mundo. Esa vulnerabilidad compartida nos ha puesto también en una emoción de aprender, y como decía Juan Francisco, de ser más colaborativos, de empezar a cuestionarnos el individualismo y el poco sentido de bien común en el que venimos viviendo desde hace muchísimos años y lo venimos padeciendo. En particular, este desafío que tenemos de la flexibilidad laboral en este contexto que yo digo que todos estamos como un poquito más dispuestos a colaborar, a aprender juntos, y esto podría dar fe de lo que decía Juan Francisco, que nos podemos cubrir un poco más, que aquel que le está haciendo más difícil, que tiene más restricciones, casi intuitivamente, generosamente, sale a cubrir a su compañero de trabajo, y esto está pasando literalmente. Creo que tenemos que reacordar nuevas reglas, nuevos pactos. Tenemos que reacordar, y no tenemos que pensar que es tan sofisticado. Trabajar desde la casa y trabajar conectados no supone un desafío mayor al que supone tener un celular en el que cualquier momento te llama tu jefe, tu gerente, tu cliente, tu contratista, o todos sabemos lo difícil que es administrar, porque pareciera ser que porque uno tiene un celular está las 24 horas del día disponible. Y entonces, haciendo un símil, significa que trabajando desde nuestras casas estamos 24 horas trabajando. Definitivamente no. Pero eso se tienen que construir nuevos acuerdos, nuevas reglas, nuevos modelos que pauten de una manera equilibrada, ¿sí? Y prudente, como decía Juan Francisco, porque ni tanto ni tampoco, porque la flexibilidad extrema, la comprensión extrema, ¿sí? Apunta en contra o tiene impacto negativo a que nosotros finalmente cumplamos el propósito de nuestro trabajo. Entonces, exacto. No necesariamente. Ahora, se puede ser un líder cercano, se puede ser un líder comprensivo, se puede customizar, o se puede diseñar modelos que sean posibles para distintas circunstancias y transitorios a lo mejor, ¿sí? En conjunto, en forma colaborativa, ¿sí? Entendiendo que de todas maneras tenemos que dar resultados, pero respetando que aunque estemos en casa, no vamos a estar 24 horas disponibles, y que efectivamente además el estar, y no sé si a todos ustedes les ha pasado, pero es algo que se viene conversando, estar frente a una pantalla todo el día causa
un cansancio al que no estábamos acostumbrados. Es cierto. Y que, Claro. Y siempre te han dicho, ¿no? Que esto es como al revés. No estés tanto frente a la pantalla y ahora uno está con el celular, con el computador, después con la televisión y eso va a tener una consecuencia, querámoslo o no. Les quiero contar a las personas que están presentes que en honor a la hora vamos a pasar a las preguntas que ustedes tengan, así que si tienen preguntas, por favor, póngalas en el chat. Yo tengo una que nos ha llegado por interno que es para Juan Francisco. Me preguntan si hay alguna organización social que consideres, o a lo mejor alguna empresa, no sé, Cecilia, que sea como ejemplo que podamos decir, oye, podríamos seguir porque esto es un referente en términos de agilidad, de adaptabilidad a los cambios. Mira, conozco un par de ejemplos que te los voy a dar. No siempre sirven los ejemplos porque la heterogeneidad de las organizaciones sociales las conocemos, ¿no es cierto? Y hay de la A a la Z, entonces no te sirve el mismo ejemplo, pero vengan dos. Uno es la captación de fondos, nada menos, que se ven seriamente dañadas. Esta institución se propuso, digamos, si llegaba a 10 personas y recaudaba 10 pesos de cada una, se propuso llegar a 40 personas, previendo que no iba a recaudar 10, sino 8, 5 o 3. Entonces, aumentar la cobertura pensando que iba a disminuir la captación individual, la captación uno a uno. Y esa es toda una labor, porque Claro. Decirlo así es fácil, te fijas, pero Sí, sí. ¿qué hacemos para llegar a los 40, siguiendo con el ejemplo este, ¿no es cierto? Entonces, pone como en marcha ciertas neuronas, porque espérate, la meta es 40, no es 10, porque antes era 10 que ya los conocíamos, los teníamos, eran buenos, fieles, encantadores, pero ahora son 40. Entonces, ese es un caso de adaptación, donde y efectivamente les ocurrió eso, ¿eh? Que llegaron a los 40, pero en vez de captar 10 por cada uno, recaudaron mucho menos. Pero la sumatoria fue parecida. Otra, por ejemplo, que me llamó la atención, es Fútbol Más, que es una, bueno, no sé si dirá el nombre, pero en fin, ya lo di. De aquí no va a salir, no te preocupes. No va a salir de acá, por supuesto. No, somos solamente 85, somos solamente 85 personas, 85, no te preocupes. Sí. Y hay de Arica, de Punta Arenas, de Argentina, pero sí, y está tu papá de Argentina que me asusta, porque el viejo con tal de que su hija la vea va a multiplicar esto, estoy seguro. Oye, pero Fútbol Más, bueno, ya lo dije, entonces Fútbol Más, ustedes saben, trata de hacer del fútbol un medio de educación y de formación de los jóvenes. Pero claro, no hay fútbol. No solo no hay fútbol porque no van a la galería, sino que no hay fútbol, no hay 11 contra 11 con la pelotita, ustedes saben cómo es. Pero entonces están planteando una especie de cancha en la casa, una cosa así. Entonces le dicen a los niños que armen una pelota con papeles y que la amarren. ¿Te acuerdas que siempre tenemos estoy viendo a ustedes tres que son mujeres en este momento, pero cada hombre robó scotch y ventiladora y hizo unas pelotas de fútbol de papel que duraban 3 patadas, pero en fin. Pero te quiero decir, pasaron el mismo esquema a la casa. No quiero saber de la madre lo que estará, porque la madre está como arquero en este momento tratando de parar los pelotazos que llegan al vidrio. Pero en fin, está feliz con la idea de Fútbol Más. Feliz con la idea de Fútbol Más, claro, fútbol menos va a decir la pobre señora. Pero en fin, pero lo que te quiero decir es, oye, espérate, aquí, que es un poco la última cosa, aquí se acabó el plan A, ese plan que tenías y que estaba funcionando más o menos, pero ya se acabó, es plan B. Y para pensar bien en el plan B, tienes que matar el plan A, porque uno no le da para 2 cosas en la cabeza. Bueno, sobre todo los hombres, te lo digo con mucha propiedad. Pero entonces, piensa en esta nueva situación. Esta es la realidad. Confinamiento gradual, rebrotes que tendremos, Zoom, webinar, todo esto. Esta es la nueva regla del juego. Exacto. Y tú, Cecilia, pues son súper buenos ejemplos, gracias a Fútbol Más. Yo quizás, más allá de los ejemplos, me permito compartirles un tip que creo que es maravilloso, que en general, si vamos a ejemplo, se suele usar en el ámbito privado, mucho, en las compañías grandes, y tiene que ver con cuál es la pregunta apropiada que me tengo que hacer en esta circunstancia en donde, como dice Juan Francisco, el plan A ya no funciona. Y las preguntas son estas.
en lugar de preguntarnos o en lugar de explicar por qué no lo podemos hacer, por qué no reemplazar esa declaración o esas, digamos, explicaciones por la pregunta, ¿cómo lo puedo hacer? ¿Cómo lo puedo hacer? Y es una sutileza, quizás yo tenía un profesor que decía en la universidad hace muchísimos años, decía una verdad de perogrullo, pero de verdad que cambia la aproximación. Como lo venía, no lo puedo hacer más, y no puedo encontrar excusas, o no puedo permanentemente permitirme pensar que no hay otra forma de hacerlo. Entonces, la pregunta es, ¿cómo lo puedo hacer? Con el contexto que tengo, con el entorno que tengo, porque así como yo en lo personal, desde mi mirada, todos tenemos un líder nuestro dentro. El liderazgo en general está asociado con un puesto de responsabilidad donde se tiene gente a cargo, donde se ostenta una jefatura, una gerencia, lo que fuera, pero yo discrepo, yo creo que todos podemos ser líderes en ese sentido, más allá de que estos también lo sean, sin ninguna duda. También creo que todos somos creativos, que todos tenemos las capacidades para hacer las cosas distintas, que no hay que desarrollar un producto ni tenemos que ser Steve Jobs, ¿sí? Y que si vamos a pensar en Steve Jobs por cada idea, en teoría buena, que él dice que tuvo 100 que tuvo que matar porque no iban a ningún lado. Entonces, nosotros que somos un poquito más pedestres que este hombre, podríamos pensar que necesitamos descartar 200 para llegar a la que es ingeniosa y a la que funciona. La pregunta es, ¿somos capaces de probar una y otra vez y preguntarnos cómo hacernos y aprender y aprender? Porque definitivamente tenemos que cambiar la aproximación a cómo hacíamos las cosas distintas, porque no solo nos cambió la forma de trabajar. Nos cambia la forma de trabajar, nos cambiaron los roles en la familia, nos cambian los espacios en la casa que más utilizamos, cambiamos como ciudadanos, cambiamos como consumidores. Cuando decimos que no queremos ir, que probablemente estas reuniones no arrendemos más un hotel para reunirnos 85 personas, hay alguien que vivía de arrendar esos salones y que hoy es un producto que ya no vamos a consumir. Claro. Entonces, hay un gran cambio en el modelo, ¿sí? Que afecta a casi todas las industrias, no quiero ser absolutista, que nos afecta a casi todos nosotros, independientemente de lo que hagamos, la edad que tengamos, a qué nos dedicamos. Y yo en lo personal, por mi aproximación a la vida, para mí tenemos una gran oportunidad, con riesgos, con desafíos importantes, con algunos aspectos negativos que tenemos que ver cómo mitigamos, cómo les encontramos la vuelta y que tenemos que abordarlos con precaución, como decía Juan Francisco, pero tenemos que verlo como una oportunidad. Ahí hay algo muy importante, ¿no? Que creo que lo dijiste tú, Cecilia, Juan Francisco, que estamos todos en esto, ¿no? Estamos todos en el mismo mar, como dice mi querida Dani de la corporación, no sé si va a querer que la nombre, pero algunos están con chalecos salvavidas, otro arriba de un yate, otro en un botecito, pero estamos todos en este mar y ojalá tratemos de ayudarnos entre todos. Nos pregunta acá un amigo sobre los accidentes en el teletrabajo, el trabajo en casa, y sí se consideran accidentes laborales los accidentes que ocurran en la casa, no sé, yendo al baño, te tropezaste y caíste, es un accidente laboral. Y un poquito en esta conversación engancharlos también y recordarles que deben hacer sus anexos de contrato para el teletrabajo, ¿ya? La inspección del trabajo ha sido majadera con eso, así que los invito por favor a ponerse las pilas un poquito, porque yo asistí a otro webinar que era muy bueno, que hablaba del viaje de los equipos. Cuando ponemos medidas por escrito, con ciertas reglas, a lo mejor no está todo solucionado, como decía Cecilia, porque no tenemos todas las respuestas, pero ir tratando de formalizar algunas cosas ayuda a que los equipos tengan mayor tranquilidad. Entonces, hay una transición consciente que va a ayudar al compromiso y a la productividad. Podemos teletrabajar cuando haya un clima un poco menos angustiante, pero hay que tener en cuenta cuáles son estas condiciones necesarias, ¿no? No todo es teletrabajable, la autonomía de las personas, hay personas que son más autónomas que otras, y a otros les gusta ir a la oficina, a lo mejor algunas no quieren estar en la casa,
cómo retroalimento a mi equipo, la supervisión es distinta, y la idea de este conversatorio era un poco que ustedes empiecen a plantearse esto, porque el desconfinamiento ya empezó. Entonces, ¿cómo nos vamos a desconfinar? ¿Cómo vamos a volver a vamos a seguir teletrabajando? ¿No queremos seguir teletrabajando? ¿Vamos a seguir, como decía Cecilia, haciendo lo mismo? A lo mejor los cursos que imparte mi organización social. A lo mejor yo no tengo que arrendar un hotel ni nada, los puedo hacer vía Zoom y llego a más personas. Las reuniones, los directorios, a lo mejor los podemos hacer así, los tiempos de traslado se cortan muchísimo, y personas que quieren vivir en lugares más alejados, en Calera de Tango, van a ganar muchísimo con esto. Entonces, pero la idea es reflexionar, no que así como nos llegó la pandemia de sopetón y todos a la casa, de sopetón salgamos y no aprendimos nada. Entonces, ojalá esta conversación les haya servido, la trasladen con sus equipos de trabajo, la conversen en sus directorios, pero antes de terminar, en honor a la hora, me gustaría pedirle a Cecilia y Juan Francisco que nos cuenten cortito, ¿cuál es el primer aprendizaje que ustedes creen que se debería destacar en este periodo? ¿Qué cosas se debe rescatar? Cecilia, parto Cecilia, contigo. sí. A ver, qué difícil esa pregunta. ¿Qué es lo primero? Creo que lo primero que yo rescataría es que de un día para otro, literalmente, esta vez de un día para otro, nos cambió radicalmente la vida a todos, y que rápidamente, en general, porque cuando hablamos así, siempre existen las excepciones y los casos particulares que son distintos, pero en general todos rápidamente buscamos la forma de adaptarnos, todos rápidamente buscamos la forma de continuar con nuestras tareas, de que cómo hacen nuestros hijos para seguir estudiando, cómo hacemos para seguir desarrollando nuestro trabajo, cómo hacemos para seguir abasteciéndonos de las cosas que necesitamos. O sea, una vez más demostramos que el ser humano es adaptable, que frente a situaciones digamos, de fuerza mayor como estas, somos capaces de, en un lenguaje coloquial, salir jugando, porque lo que hicimos fue salir jugando, ¿sí? Y para terminar, creo que me voy a repetir con algo que dije antes, y es que nos dimos cuenta que todos somos vulnerables, que compartimos, que no tenemos la vida asegurada. En escasas horas nos dimos cuenta que la muerte la teníamos a la vuelta de la esquina, ¿sí? Que algo que veíamos por la televisión y que era de los chinos, de repente lo teníamos alrededor de nuestras vidas, y que afectaba o sea, que no distinguía ni razas, ni pueblos, ni condición económica, ni idioma, ni color de ojos, ni nada, y que nos necesitamos los unos a los otros, que de esta salimos colaborativamente, que no hay posibilidad que lo hagamos con una receta mágica y solos. Gracias, Cecilia. Juan Francisco. Pucha, me sacó las ideas, ella me sacó las ideas que iba a decir lo mismo, pero déjame darte un par de cosas nomás, y cortito. Me hace acordar esta frase de Darwin que está recitada, es un tópico, en realidad es un lugar común, pero no deja de ser cierto, ¿eh? Que no son ni más fuertes, ni los animales que sobreviven no son ni los más fuertes, ni los más inteligentes, sino los que mejor se adaptan al cambio. Yo creo que en este caso los animales, desgraciadamente, somos nosotros, pero es una gran verdad. Y para eso, creo que, y cosa que también se ha dicho acá, que toma conciencia de tu carácter de líder, pero al mismo tiempo toma conciencia de tu propia debilidad, de modo que conversa con tu equipo y plantéale a tu equipo tus dudas, tus pareceres, tus esperanzas, tus ilusiones, porque de alguna manera, como estamos todos en la misma barca, como también se ha dicho mucho acá, más vale subirlos a todos y que participen de esta decisión o de estas cosas que hay que adoptar. Pero claramente el mundo cambió. Ese es el dato que no se puede soslayar. O sea, mostrar algún tipo de fragilidad en esto no sería malo, ¿no? Como decía Cecilia,
ese líder antes autosuficiente ya no, ya se saben que no existe. No es que no se use, no existe. No, No existe parece que no. ese Ya liderazgo. se acabaron los sabios, desgraciadamente, se acabaron los sabios, entonces no hay posibilidad que no lo sepamos todas, nadie. Bueno, el cómo lo puedo hacer, este desafío adaptativo, ¿no? Porque esto es un desafío adaptativo. Creo que salieron muchas buenas ideas. Lamentablemente tenemos que terminarlo en honor a la hora. Pero les quiero recordar de esta red Fortalece, ¿ya? Donde estamos estas organizaciones sociales para ayudarlo en lo que podamos. Hay organizaciones que ayudamos en temas legales, organizaciones que ayudan con consultores, organizaciones que ayudan en temas de a microempresarios. Hay mucha, o sea, ocupemos también, pidamos también ayuda, porque estamos todos en condiciones más o menos similares, a lo mejor unos mejores que otros, pero creo que esta lluvia de ideas siempre nos da la sensación de que, oye, eso no se me ocurrió, lo podría hacer, y una idea alimenta a la otra. Así que, perdón por las preguntas que pueden haber quedado sin responder. Le quiero dar de nuevo las gracias a Cecilia y a Juan Francisco por haber participado con nosotros en esta ocasión. Los dejo invitados a todas y todos los que están conectados porque vamos a seguir hablando y hay una encuesta que está en el chat. Por favor respondan, son solo 3 preguntitas, pero ¿qué queremos saber? Queremos saber qué otros temas les gustaría hablar. Queremos que nos evalúen, queremos ir creciendo. Aquí la retroalimentación es súper importante. Porque claro, le agradecemos las felicitaciones, pero siempre es bueno saber cómo se puede ir mejorando. También se les vamos a mandar por mail, pero por favor, contesten en las encuestas. Y lo último, si no la Fran se va a enojar conmigo y ustedes no saben la furia que puede ser eso, es la foto grupal. Tú dinos cómo lo hacemos. Sí, es que para inmortalizar el momento queríamos pedirle a los que quieran salir que prendan la cámara y yo ir dando la señal para sacar el pantallazo y así nos queda el recuerdo de este segundo Conversaciones Necesarias. Así que ahí voy, hay varias, como hay harta gente, hay varias pantallas, así que sonrían en todas por si acaso, ¿ya? Ahí va. 1, 2, 3. Ya. Un segundo. 1, 2, 3. Ahí sonó, ¿no? Sí, ahí sonó. Ahí va otra vez. 1, 2, 3. Y la última. 1, 2, 3. Muchas gracias. Gracias, Caro. Gracias a Gracias a ustedes. ustedes, gracias por la invitación.